sacos de café. El año anterior, en 2012, la producción solamente llegó a 8 millones de sacos. En segundo lugar, la baja en el precio interno del café. Un campesino recibía por una carga de café en el año 2011 cerca de $300 equivalentes. Hoy solo recibe $300 por esa misma carga. Y en tercer lugar, la pérdida de valor del dólar frente al peso, lo que tiene a muchos exportadores al borde de la quiebra. Por eso se fueron a paro. Hay una crisis profunda, tal vez la más grave de toda la historia de los cafeteros, y que hoy hay hambre en los cafetales, no ha habido respuesta del gobierno nacional, de manera que estas acciones de hoy obedecen a presionar al gobierno para que atienda los 5 puntos de peticiones de los cafeteros. Los directivos de la Federación Colombiana de Cafeteros dicen que hay voluntad de diálogo por parte del gobierno. A conversar sobre cómo buscar entendimientos y un mejor devenir de la situación cafetera, que desde luego es muy delicada por la baja de los ingresos. El gobierno, por su parte, insiste en que hay un sector de esta protesta que está infiltrado por sectores políticos y también por grupos armados ilegales. Allí hay informes bastante confiables de que las FARC están intentando o involucrándose muy claramente en esta protesta. Hay también, naturalmente, cafeteros de buena fe. El presidente Juan Manuel Santos ha nombrado una comisión de alto nivel para buscar una salida negociada a este paro cafetero. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Faltan muy pocos días para que entre en vigor los recortes automáticos al presupuesto. Y la pregunta que muchos se hacen es qué es lo que podría pasar en el bolsillo de los estadounidenses. Adriana Hauser hace un repaso del escenario que se podría enfrentar si no se logra un acuerdo. Es una carrera contra el reloj. Los republicanos abogan por recortes a programas sociales sin un aumento tributario. Los demócratas consideran que los más adinerados deben pagar más impuestos. Ese impasse resultará en recortes generalizados al presupuesto federal. Hay dos categorías de recortes. Hay los recortes al gasto militar y también hay los recortes al gasto social o todos los demás gastos. Las escuelas, los hospitales públicos, la policía, los servicios del cual uno depende cada día. Menos personal en el aeropuerto y en las agencias del orden. Menos supervisión de alimentos. Recortes a programas educativos y de salud. Son solo algunas de las áreas que, según la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, se verían afectadas. Pero lejos de la política está la realidad de la gente. Muchos desconocen en qué consiste el debate, otros lamentan la situación. Vaya, es una pena lo que está pasando aquí, que los políticos no se ocupan de pensar que esta humanidad, este pueblo necesita que lo ayuden y que en vez de quitarnos, nos den, nos ayuden. Mira, el Medicare siempre ha estado en peligro. No nada de eso. Oigo, pero no entiendo el enredo que tienen. Es una situación bastante preocupante porque el hecho de que haya un recorte en todas las áreas de la sociedad, eso afecta directamente la economía de todos los hogares. De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Pew y el Washington Post, solo el 18% de los estadounidenses entiende en detalle en qué consisten los recortes. 21% no lo entiende y el resto de la población tiene algo de conocimiento sobre el tema. Estos recortes automáticos son el resultado de un compromiso entre el presidente Obama y el Congreso después de un estancamiento en las negociaciones sobre el abismo fiscal en agosto de 2011 que casi lleva al país a un impago. Los recortes aún pueden evitarse, pero para ello ambos lados deben acordar antes del 1 de marzo cómo reducir el déficit en más de 1,2 billones de dólares durante los próximos 10 años. Adriana Hauser, CNN, Miami. Adrián nos hablaba de un informe, les voy a dar otro informe que nos deja mal parados a los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Es un estudio reciente, es de la Oficina del Censo, y ¿qué es lo que indica? Indica que cerca, no la mitad exacta, pero muy cerca de la mitad de los hispanos que viven bajo lo que el gobierno estadounidense considera el umbral de pobreza es de origen, ¿saben de dónde? De Puerto Rico o de la República Dominicana. Desde Nueva York, donde residen un gran número de puertorriqueños y dominicanos, Rafael Fuenmayor nos tiene este informe. Pedro es boricua y sabe en carne propia lo que significa vivir en pobreza. Hace 8 años pasó por esa situación. Fíjate que en una ciudad como Nueva York tan próspera,
yo estaba sin albergue. Es duro porque la estima de uno es baja, no tiene su propia casa. De los 48.200.000 hispanos censados en Estados Unidos, 11.200.000 vivirían en pobreza y los que estarían en peor situación serían dominicanos y puertorriqueños. Ahora, cuando se habla de cifras oficiales de hispanos en Estados Unidos, surge un problema. Porque, por ejemplo, estas cifras no incluyen a la totalidad de la población latina. Hay una población latina que por miedo, pues no está contada en el censo, ¿no? Cálculos extraoficiales indican que en Estados Unidos habría más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, buena parte hispana, donde no entran los puertorriqueños por ser ciudadanos estadounidenses. De esa cifra se desconoce con exactitud la clasificación étnica y cuántos viven en pobreza. Los latinos son los que tienen los empleos de bajos ingresos, los que hacen los trabajos que otras personas no quieren hacer, son los que trabajan en los campos, son los que trabajan en la industria de los servicios, y todas esas industrias, ¿no?, son industrias que pagan poco. Pedro, que logró recuperarse, ahora ayuda a otros como chef del New York Rescue Mission. Cree que en el caso de dominicanos y puertorriqueños habría otra razón. Yo creo que esta generación ha cogido un tono de estar viviendo en muchas oportunidades que dan los gobiernos, que es para gente como nosotros necesitamos, pero a veces nos reguindamos en eso. Mexicanos y guatemaltecos ocupan el tercer lugar de la lista con un 25%, mientras casi 19% de los salvadoreños y 16% de los cubanos viven en pobreza. El estudio, que se realizó con datos de entre 2007 y 2011, sugiere que los estados con mayor cantidad de hispanos, como California, Texas o Florida, también tienen niveles de pobreza más elevados. Tennessee resultó ser el estado con mayor cantidad de hispanos en pobreza. Rafael Fuenmayor, CNN, Nueva York. Entre otras noticias de economía, el banco estadounidense JP Morgan Chase informó que planea un recorte entre 16.000 y 19.000 plazas de trabajo en su división hipotecaria antes de finalizar el año 2014. Solo en lo que va del 2013, como parte de una medida para ahorrar $1.000 millones, el banco planea la reducción de hasta unos 4.000 puestos laborales. Durante su conferencia anual con inversores, JP Morgan anunció que parte de estos recortes se podría ver compensada por nuevas contrataciones en otras áreas del banco. Hasta hace unos años los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumpla usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala. Cumple.